Hola, mi nombre es Jorge Alonso Santos Mellado y en esta ocasión vamos a realizar el proyecto integrador del módulo 11 de Prepa en línea. En este proyecto integrador nos dicen que se cuenta con un pedazo de cartón en forma rectangular, el cual tiene 40 centímetros en uno de sus lados y 20 centímetros en el otro. Y nos piden varias cosas. Por ejemplo, nos van a pedir calcular la superficie de una caja y el volumen de una caja que se va a armar con este cartón. Nos dicen que de este cartón le vamos a recortar un cuadrado en cada esquina, como se aprecia en esta figura. Obviamente estos cuadrados tienen que ser iguales todos. Entonces no es difícil imaginarnos que si le quitamos un cuadrado en cada esquina vamos a poder armar una caja como la que está aquí. Entonces esa caja va a tener como su fondo a S5 y sus cuatro paredes laterales van a ser S1, S2, S3, S y S4. Y tampoco es difícil darnos cuenta que la altura de esa caja precisamente va a ser X, donde X es el cuadradito que le estamos quitando. Por ejemplo, si le quitamos un cuadradito que tenga 2 centímetros de cada lado, entonces la caja va a tener una altura de 2 centímetros y así. Ahora, también hay que aclarar que la superficie total de la caja no solamente es la superficie del fondo. La superficie total es el fondo de la caja más los cuatro laterales. Bueno, entonces empecemos. En la actividad nos dicen, primero que nada, escribe o encuentra una expresión que represente, una expresión algebraica que represente el área de estas 5 regiones. Tenemos que encontrar una expresión algebraica que represente a S1, a S2, a S3, a S4 y a S5. Pero veamos que eso está muy sencillo, porque de hecho ya nos ayudan. Nos dicen, fíjate que S1 la puedes calcular como X multiplicado por 20 menos 2X. Lo cual es muy fácil de ver. La región S1 la podemos encontrar, como es un rectángulo, para encontrar su área hay que multiplicar su base por su altura, pero su base es precisamente X, que está aquí, y su altura es precisamente 20 menos 2X, que es lo que está aquí. Por lo tanto, esta expresión sí nos permite calcular el área de S1. Ahora, para calcular el área de S2, lo único que hay que hacer es darnos cuenta que S2 es igualito que S1. Por lo tanto, el área de S2 va a ser igualita al área de S1, pero el área de S1 ya la tenemos calculada aquí. Por lo tanto, esta expresión también sirve para calcular a S2. Entonces veamos cómo calcular ahora a S3. S3 es esta región. Por lo tanto, para calcular su área hay que multiplicar su base por su altura. Su altura es X y su base es 40 menos 2X. Entonces el área va a quedar X por 40 menos 2X. Y nuevamente, para calcular quién es S4 hay que darnos cuenta que S4 y S3 son iguales. Por lo tanto, el área de S4 también se puede calcular como X menos 40 menos 2X. La última que nos resta calcular es S5. S5 es el fondo de la caja. Su área se puede calcular como su base por su altura. Es decir, S5 se puede calcular como 40 menos 2X por 20 menos 2X. Ahora, nos dicen que debemos encontrar la superficie total. La superficie total la podemos representar así, superficie total, y es muy claro que la superficie total pues hay que sumar las 4 superficies de las 4 paredes. Aquí me equivoqué, no voy en orden. Sería S1 más S2 más S3 más S4, que estas son las 4 paredes, más S5, que S5 es el fondo. Entonces la superficie total de la caja
es esta expresión. Y si nosotros la queremos representar de una mejor manera, podemos darnos cuenta que la superficie total la podemos calcular como S1, pero S1 está aquí arriba, es decir, como X multiplicada por 20 menos 2X. Hay que sumar ahora S2, pero como S2 es lo mismo, entonces sumar S1 más S2 es poner lo doble de esta expresión, y para poner lo doble de esa expresión únicamente multiplicamos por 2. Ahora hay que sumar S3, pero S3 es X por 40 menos 2X. Hay que sumar S4, pero S4 es igual a S3. Por lo tanto, para poner S3 más S4 hay que poner lo doble de esto, y eso equivale a multiplicar esto por 2. Y por último hay que poner S5. S5 ya vimos que es 40 menos 2X por 20 menos 2X. Por lo tanto, esta que está aquí es una expresión que permite calcular el área total de la caja. Ahora, veamos qué más nos piden en la actividad. En la actividad nos dicen que ahora calculemos el volumen de la caja. Y también nos ayudan. Nos dicen, fíjate que el volumen es igual a S5 multiplicado por X. Y lo cual también es claro, porque sabemos que una caja, para encontrar su volumen, hay que multiplicar el área de su base por su altura. El área de su base es S5 y la altura es X. Pero como ya sabemos cuánto vale S5, entonces escribimos en lugar de S5 40 menos 2X por 20 menos 2X, y al final hay que multiplicarlo por X. Ahora, para encontrar el volumen, lo único que hay que hacer es desarrollar esas operaciones. Como ven, ya desarrollé las cuentas, y lo que nos queda es entonces que el volumen lo podemos calcular con esta expresión. Es decir, el volumen va a ser igual a 4x cúbica menos 120x cuadrada más 800x. Ahora, veamos qué más nos piden. Nos dice, ahora encuentra el volumen de una caja cuya altura es 5 centímetros. Pero si nos fijamos, la altura precisamente corresponde al valor de X. Pero como ya tenemos una expresión para calcular el volumen, lo único que tenemos que hacer es en esta expresión sustituir X igual a 5. Entonces, para hacer el inciso A, lo único que hay que hacer es en esta expresión sustituir X igual a 5. Entonces decimos, a ver, con X igual a 5, lo que nos va a quedar es que el volumen va a ser igual a 4 por 5 al cubo menos 120 por 5 al cuadrado más 800 por 5. No es difícil desarrollar estas cuentas, y pues ya no quiero tardarme tanto en hacerlas. Me voy a saltar los pasos un poco y ustedes pueden realizarlas con calma en su casa. Aquí va a dar 500, aquí va a dar menos 3000 y aquí va a dar 4000. Entonces el resultado va a ser que vamos a tener un volumen de 1500, y como estamos ahorita con centímetros y como es volumen, va a quedar 1500 centímetros cúbicos. Es decir, en este momento ya vimos que si la caja
tiene una altura de 5 centímetros, entonces su volumen va a ser de 1500 centímetros cúbicos. Ahora veamos qué más nos pide el ejercicio. El ejercicio nos dice: encuentra la superficie de la caja si la altura es 3 centímetros. En este caso lo que tenemos que hacer es decir, si x es igual a 3, entonces tenemos que calcular la superficie de la caja. En este caso se refieren únicamente a la superficie de la base. Y como ya tenemos una expresión para la superficie de la base, entonces lo único que hay que hacer es sustituir en esa expresión. Ya teníamos que la superficie de la base, que no es otra cosa que S5, la podemos calcular como, ya teníamos S5 40 menos 2x por 20 menos 2x. Lo único que tenemos que hacer es sustituir a x igual a 3. Entonces lo que nos va a quedar es que esto es igual a 40, 3 por 2 son 6, es decir 40 menos 6, que multiplica a 20, 3 por 2 son 6, menos 6. Esto no es otra cosa más que 34 por 14. Es decir, la superficie S5 va a ser igual a 34 por 14, que eso es 476, pero estamos hablando de centímetros, y ahorita como es una superficie son centímetros cuadrados. Es decir, ya tenemos una expresión, o más bien, perdón, ahorita ya tenemos que si x es igual a 3, es decir, que si la caja tiene altura 3, entonces el fondo de esa caja tiene una superficie de 476 centímetros cuadrados. Ahora, veamos qué más nos pide. Nos dice que si necesitamos que la superficie de la caja sea 784 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe de valer la altura de la caja? Es decir, ¿cuánto debe de valer x? Porque recordemos que la altura de la caja es precisamente x. Ahora, aquí yo entiendo, o por las cuentas que ya desarrollé, yo me doy cuenta que se refieren a la superficie total. Quieren que la superficie total, es decir, el fondo más los 4 lados, sean 784 centímetros cuadrados. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a ocupar una nueva hoja. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como ya teníamos que la superficie total la podemos calcular con esta expresión, y ahora nos dicen que la superficie debe de ser de 784, lo que tenemos que hacer es decir, ahora queremos que la superficie total, que es todo esto que está aquí, queremos que sea igual a 784. Y lo único que tenemos que hacer es otra vez desarrollar estas cuentas e igualarlo a 784 para ver cuánto tiene que ser el valor de x. Voy a pausar el video para desarrollar las cuentas y que el video no salga tan largo. Como ven, ya avancé en algunas cuentas. Aquí nada más es cuestión que revisemos las cuentas con calma y veamos que estén bien hechas. Ahora, ahorita llevo 120x menos 8x cuadrada más 4x cuadrada menos 120x más 800. Si nos fijamos, este término se va a cancelar con este. Ahora, menos 8x cuadrada más 4x cuadrada me va a quedar menos 4x cuadrada, menos 8 más 4 menos 4. Ahora, más 800.
Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Ya vimos que la superficie total, lo que podemos decir es que la superficie total en este momento es menos 4x cuadrada más 800. Pero queremos que esa superficie sea igual a 784. Ahora, lo que podemos hacer aquí es resolver esta ecuación. Para eso, pues lo que hacemos es escribir menos 4x cuadrada y este 800 lo vamos a pasar restando. Es igual a 784 menos 800, lo cual es 784 menos 800 es menos 16. Eso quiere decir que menos 4x cuadrada es igual a menos 16. Ahora el 4 lo pasamos dividiendo, el menos 4 lo pasamos dividiendo y nos va a quedar que x cuadrada es igual a menos 16 entre menos 4. Esto, 16 entre 4, pues es 4 y menos entre menos es más. Entonces, x cuadrada es igual a 4. Eso quiere decir que x es igual a la raíz a más menos la raíz de 4, y en este caso no tiene sentido la raíz negativa, únicamente nos quedamos con la raíz positiva, es decir, x es igual a la raíz de 4, pero la raíz de 4 pues obviamente es 2. Es decir, con esto lo que estamos viendo es que si queremos que la superficie total sea de 784 centímetros cuadrados, como pide la caja, lo que tenemos que hacer es construir una caja cuya altura sea 2 centímetros. Veamos qué más nos pide. Nos dice, si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Este inciso D, a mi gusto, pues es un poco capcioso o tramposo, porque pues si la altura es de 0 centímetros, pues entonces en realidad no se está formando una caja. En realidad, si es de 0 centímetros, en realidad no estamos cortándole nada. En realidad este cuadradito no lo estamos cortando, y entonces el área de la base va a ser el área del cartón completito desde el inicio, y como ese cartón completito desde el inicio era de 40 por 20, pues el área va a ser 40 por 20, eso es 4 por 2, 8, 800 centímetros cuadrados. Y el volumen, en este caso, el volumen pues sería 0, porque pues si no hay caja o si la altura es 0, pues el volumen también es 0. Ahora, vamos a hacer el inciso D. Considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondrías un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta un peso con 20 centavos el centímetro cuadrado, y el forro para las paredes cuesta 1.50 el centímetro cuadrado. Si la altura es de 3 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Este ejercicio es un poco latoso, pero pues lo mismo, lo único que se trata es de hacer las cuentas. En este caso, nosotros ya tenemos calculado la base para cuando la caja medía 3 centímetros. Vean, ya habíamos visto que si la altura es 3 centímetros, la superficie de la base va a ser 476 centímetros cuadrados.
Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos 476 centímetros cuadrados por 1.2 y eso sería lo que nos costaría forrar el fondo de la caja. Entonces lo único que hay que hacer es escribir eso como con x igual a 3 ya teníamos que el fondo de la caja, que es S5, era 476 centímetros. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar 476 por lo que nos dice aquí que cuesta el centímetro cuadrado de ese papel, que es 1.2. Esa operación lo que nos da es un costo de 571 pesos con 20 centavos, es decir, esto es igual a 571.2. por lo tanto el costo para forrar la base es de 571 pesos con 20 centavos y eso sería pues otro de los resultados que nos pide la actividad. Entonces, como ven, esta actividad es larga porque pide varias cosas, pero en cada uno no hay que hacer otra cosa más que realizar las cuentas que se piden. Ahora, para ver cuánto nos costaría forrar las paredes, primero hay que saber cuál sería el área de las 4 paredes. Para saber cuál sería el área de las 4 paredes, pues hay que sumar S1 más S2 más S3 más S4. Eso lo podemos hacer en una nueva hoja en limpio. Veamos, lo que tenemos que hacer ahorita es sumar S1 más S2 más S3 más S4 porque son las 4 paredes laterales. Ya teníamos que S1 más S2 es 2x por 20 menos 2x y ya teníamos que S3 más S4 es 2x por 40 menos 2x. Entonces si desarrollamos estas cuentas y dado, acuérdense, estamos suponiendo que x es igual a 3 porque queremos que la caja tenga una altura de 3 centímetros. Eso nos facilita mucho las cuentas porque entonces 2 por 3 va a ser 6, 20 menos 6 va a ser 14 y aquí va a pasar lo mismo, 2 por 3 son 6 y 40 menos 6 es 34. Entonces ya nada más hay que realizar estas operaciones. Esto da 84 y 6 por 34 da 204. Esto pues da 288 centímetros cuadrados porque estamos hablando de la superficie de las 4 paredes. Entonces ahora ya nada más hay que multiplicar este resultado que nos da, es decir 288, hay que multiplicarlo por 1.5 que es lo que cuesta cada centímetro cuadrado de ese papel y esto al final nos da 432. Eso quiere decir que para forrar las 4 paredes nos vamos a gastar 432 pesos. Y lo mismo, este es uno de los resultados que nos pide la actividad. Vean, ahora por último
vamos a ver el último punto que nos interesa en la actividad. Nos dice, recuerda que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. Ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente calcular el volumen suponiendo que la caja tiene una altura de 7 centímetros. Pero recordemos que ya teníamos una fórmula o una expresión para calcular el volumen. La expresión que ya teníamos para calcular el volumen que ya habíamos obtenido es que el volumen es igual a 4x cúbica menos 120x cuadrada más 800x. Ahora, como nos dicen en el ejercicio que en este momento x es igual a 7, lo único que tenemos que hacer es aquí sustituir en todo donde veamos x, poner 7. Entonces va a quedar menos 120 por 7 al cuadrado más 800 por 7. Lo único que hay que hacer es desarrollar las cuentas. Entonces aquí pues ya me voy a saltar los pasos, ustedes lo hacen. Primero habría que hacer 7 al cubo y después multiplicarlo por 4. Eso a final de cuentas va a dar 1372 menos 5000 menos 5880. 5880 más 5600. Aquí me estoy comiendo algunas operaciones, pero en verdad confío en que ustedes las harán a todo detalle. Ahora, si sumamos estas tres cantidades, nos queda 1092 centímetros cúbicos, porque estamos hablando de volumen, por eso es centímetros cúbicos. Entonces, como cada litro contiene 1000 centímetros cúbicos, lo único que hay que hacer es dividir esto entre 1000. Y dividir eso entre 1000 pues es muy fácil, porque nada más se recorre en 3 lugares el punto decimal. Es decir, a la caja le van a caber 1.092 litros. Y este es otro de los resultados que nos pide el proyecto. Fíjense, el último paso es hacer exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de 7 centímetros, 8 centímetros. Es decir, habría que hacer exactamente las mismas cuentas que hicimos aquí, pero en lugar de poner 7, poner 8, y fuera de ahí hay que hacer exactamente lo mismo. Entonces esa parte ya no la voy a hacer y pues ustedes la hacen, porque ya es como muy parecido. Entonces hasta aquí le voy a dejar. Recuerden que al elaborar el proyecto integrador, muchas de las cosas que yo expliqué hay que escribirlas. Recuerden que se trata de no solo poner los resultados, sino justificar el por qué, y que esa justificación debe de ser con las propias palabras de cada quien. Insisto, no es malo ver las cosas solucionadas, lo que siempre y cuando uno lo entienda y uno dé su propia explicación. Lo que sí es un poco no ético o poco ético es solamente copiar las cosas sin entenderlas y tal cual como aparecen. Entonces yo les encargo mucho dar cada quien su propia explicación. Hasta aquí le dejo. Muchas gracias.